actualidad geopolítica con la mirada puesta en esa resaca que tenemos después de la tercera ronda de negociaciones en Estambul entre Rusia y Ucrania. Ucrania puso sobre la mesa la intención de celebrar una reunión, un cara a cara, Putin-Zelensky a finales de agosto. Tenemos hoy esa cumbre entre China y la Unión Europea, cumbre en clave comercial, cumbre para afianzar lazos diplomáticos y tenemos acuerdos comerciales. Estados Unidos alcanzaba ya ese acuerdo con Japón, aranceles del 15%. Parece que es la magnitud que se está enfocando también para las negociaciones con Europa. Y mientras tanto, en clave política estadounidense, el caso Epstein sigue azotando la base maga. Saludamos a José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Íñigo Petit, CEO de Aiden Global, también muchas gracias. Buenas tardes. Íñigo, te vemos pero no te escuchamos. Entiendo que tú a nosotros sí que nos escuchas. A ver si podemos solucionar ahora el micrófono. Vamos a intentar solucionarlo, pero mientras tanto, como yo sé que nos escuchas, voy a lanzar la primera pregunta, se la lanzo a José Manuel y luego ya voy contigo. José Manuel, ¿ves probable, ves factible esa reunión Zelensky-Putin para finales de agosto? Porque, bueno, sí que es verdad que sería bastante prometedor de cara al menos de cara a la galería, dar una sensación de desbloqueo o de proceso que avanza, pero nunca hemos visto una intencionalidad real de que este encuentro se produzca hasta que no haya un avance claro. Entonces, esto es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Tienen que estar las conversaciones avanzadas para que se produzca este acuerdo o este encuentro sería el que conseguiría que las conversaciones avanzaran? ¿Dónde está aquí el punto? Yo creo que efectivamente solamente habrá un encuentro Putin-Zelensky si las conversaciones han avanzado suficientemente y hay visos de que pueda prosperar un acuerdo de paz o una tregua, un alto el fuego temporal en la guerra de Ucrania. Hay que tener en cuenta que la guerra de Ucrania se está empantanando desde hace ya muchos meses, diría que años, que una guerra que en principio se planteaba para Rusia como una guerra relámpago, en donde se iba a desmoronar lo que denominaba Putin como un régimen nazi, un régimen que había que derribar, el régimen político de Ucrania. Eso no ha sido así. Evidentemente, ahora mismo no hay ninguna posibilidad de que tanto Rusia como Ucrania ganen de forma clara y rotunda esta guerra, y por eso creo que se abren posibilidades de llegar a acuerdos, de llegar a consensos, porque a partir de ahora ya han perdido mucho, han perdido muchas vidas humanas, pero a partir de ahora la cosa puede ir incluso a peor. Hay que ver cómo en Ucrania empiezan a haber las primeras protestas masivas, sí, con manifestaciones de miles de personas en contra de la corrupción. Y también hay indicios de colapso económico en Rusia. Hay que tener en cuenta que Rusia ha resistido muy bien las sanciones, ha resistido mejor de lo que pensábamos, pero ahora hay indicios claros de que va camino de un colapso económico. En ese sentido, por la propia situación de Rusia y de Ucrania, pueden abrirse posibilidades de acuerdo y de consenso para acabar con la guerra, pero aquello que dijo Donald Trump de que esto lo acababa en 24 horas, pues es evidente que no es así. Desde luego. Está claro que no, y sabíamos que era una promesa muy marketingiana dentro de la campaña electoral, pero citabas algunos puntos interesantes, José Manuel, por ejemplo, esas presiones que está habiendo ahora mismo también en Ucrania, esas protestas masivas debido a una ley firmada por Zelensky, con el argumento de que es para frenar la influencia rusa de las agencias anticorrupción
anticorrupción, pero el temor entre la ciudadanía y ahora mismo se centra en que esta ley pueda dotar de cierto poder autoritario al gobierno, es decir, que no haya tanta transparencia dentro de cómo se gestionan y cómo actúan estas agencias anticorrupción. Claro, si hasta el momento siempre hemos visto un Putin bastante reticente de cara a esa reunión, a ese encuentro con Zelensky, si hemos visto siempre que Rusia ha mantenido que Zelensky no es un líder legítimo porque dicen, pues no se sostiene que siga siendo presidente, aunque entendemos que forma parte del contexto de guerra y de ley marcial, no veo claro que ahora Rusia aceptara un encuentro, teniendo en cuenta que además hay una fuerte presión interna y un colapso o una amenaza al actual gobierno que sigue sosteniendo Zelensky. Íñigo, ¿cómo lo ves? Porque quizás esto suma una traba más ante la reticencia de que se produzca este encuentro. Bueno, la verdad es que creo que ambos países tienen una situación particular, concreta, interna, muy distinta y la verdad es que Sí. llama la atención como un país en guerra, un presidente que se ha encontrado en una situación sobrevenida y que estoy seguro que no fue elegido para la guerra, pues se encuentra con esto. Cabe preguntarse si el pueblo ucraniano está en disposición de elegir a otro líder. Lo digo porque puede ser fácil criticar a Zelensky desde este punto de vista, pero la alternativa pues parece complicada. Muchísimas Sí. personas en el frente, personas en otros países de Europa. Bueno, no parece tan sencillo elegir un nuevo presidente en Ucrania en la situación actual de diáspora de la población y de situación todavía de guerra en activo ahora mismo en buena parte de su territorio, ¿no? Por otro lado, creo que Putin está jugando a la socatira, ¿no? Que decíamos en Bilbao, ¿no? A ese tira y afloja entre mantener el apoyo internamente, algo que se le está complicando, y hacer que esta guerra le salga rentable, entiéndase esta expresión. Al final, Sí. Putin lo que no se puede permitir es eh, aparecer como un derrotado. Eso no lo va a permitir, ya lo ha demostrado, y tiene un problema, hay una barrera a esos acuerdos, en mi opinión, que estoy de acuerdo que se está produciendo la situación para que lleguen, ¿no? Pero hay una barrera importante y es que Putin, conforme pasa el tiempo, ve que le cuesta menos conseguir más cosas. Me explico, es decir, a Ucrania la puede agotar y él seguir resistiendo y ve que cada vez pues, los términos de la negociación o de posibles acuerdos son más favorecedores para Rusia, ¿no? Y esto al final puede generar un incentivo perverso a mantener, bueno, pues un conflicto armado en diferentes niveles de intensidad que lo que le permita es bueno, pues seguir vendiendo internamente ese papel de estamos cumpliendo con nuestra misión, estoy haciendo lo que os dije que iba a hacer, pero también, por otro lado, a la vez está consiguiendo bueno, pues mantener un conflicto en el que sabe que es superior militarmente mientras derrota a su enemigo por agotamiento, más que por más que quiera Trump. Dicho esto, la economía rusa, pues es evidente que es uno de los factores. Yo creo que aquí es donde tiene que hacer ese juego de trileros interno Putin entre cuál es la presión interna. Creo que la internacional le importa poco, ya teniendo a sus amigos bien atados. La presión internacional a Putin no ha parecido importarle prácticamente nada. Por lo tanto, es la presión interna y a la vez pues digamos la consecución de los objetivos en el conflicto, ¿no? Entonces, entre esos dos puntos es donde está navegando. Ojalá veamos pues un acuerdo que ahora mismo, por lo que he podido informarme, Putin solo plantea en términos de 24 o 48 horas con intercambio de prisioneros, algo que para Ucrania evidentemente está muy lejos de ser suficiente, que pide un alto al fuego real, comprobable, etcétera, ¿no? A mí me parece que ese punto todavía es difícil que llegue, por más que Trump diga lo muy decepcionado que está con Vladimir Putin. No creo que bueno, también un poco haciendo humor de esa frase que hizo al inicio y que recordábamos de en 24 horas acabo con esto, pues me parece que ha acabado pintando poco. La pena es que no haya otros jugadores más europeos pintando un poco más. Pero bueno, confío en que el sentido común se imponga y que este conflicto acabe cuanto antes de la forma más justa posible, sabiendo que eso va a ser complicado desde el punto de vista ucraniano, por supuesto.
El problema es que el sentido común a día de hoy es el menos común de los sentidos y esto bien lo sabemos. Incluso, bueno, es que tenemos tantos ejemplos en el panorama internacional que mejor no citarlos. En clave comercial, sabemos que ahora nos estamos moviendo en un entorno de más de cuenta atrás inmediata, el 1 de agosto, para llegar a acuerdos con Estados Unidos. La Unión Europea será la próxima, pero antes de avanzar hacia Estados Unidos me gustaría mirar a la cumbre que ha tenido lugar hoy entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente chino, Xi Jinping. Cumbre Unión Europea-China, importante en medio de las rencillas comerciales que han subsistido. La Unión Europea ha acusado en varias ocasiones a China de jugar sucio o de tener ciertas ventajas o poner a Europa en desventaja competitiva como parte de los subsidios gubernamentales que China ofrece a sus industrias, que hacen que tengan un músculo mayor. Sabemos también que Estados Unidos ha acusado a China de alterar el yen, el yuan, perdón, no el yen japonés, el yuan, tenerlo artificialmente bajo para también poder competir mejor. De hecho, bueno, Estados Unidos ya ha hecho su jugada maestra en este aspecto con los aranceles, porque es una forma de subir el yuan, aunque solo sea para los Estados Unidos. En el caso de Europa, claro, aquí cómo cortamos el pastel, porque no nos podemos enemistar con China, dependemos de comercializar con el gigante asiático y además en un entorno también cada vez más hostil respecto a Estados Unidos, teniendo todavía ese interrogante. Hemos visto la predisposición de muchos países europeos de acercarse más a China. Von der Leyen lo que pide es un equilibrio comercial. Otra cosa es luego cómo se encauce esto. José Manuel, ¿cuáles serían realmente los términos ideales de un equilibrio comercial entre la Unión Europea y China? Pues a mí me parece que la cumbre de la Unión Europea con China es muy importante por lo que estábamos hablando antes. Incluso China es el principal sustento de Rusia en su invasión a Ucrania. Y por eso la Unión Europea se la juega. Y esta foto que vemos, que no es solamente Ursula von der Leyen, sino también el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, es muy importante, porque estamos viendo cómo la familia democristiana popular, representada por Ursula von der Leyen, la familia socialista o progresista, representada por Antonio Costa, intenta establecer una alianza estratégica con China, que es una potencia económica emergente, se puede convertir en una potencia ya lo es, una potencia de primer orden, pero incluso puede superar dentro de 20 o 30 años a Estados Unidos. Y desde luego China ha sido quien se ha enfrentado de una forma más eficaz a Estados Unidos, en donde incluso casi ha logrado frenar en seco esa guerra comercial que Donald Trump intentó imponer. Por eso a mí me parece muy importante que haya una comunicación fluida entre la Unión Europea y China, y lo que resulta grotesco es que ahora, eso no lo diríamos hace un año, China aparece como un socio más fiable que Estados Unidos. Parece que Xi Jinping es un dirigente político previsible frente a un Donald Trump que no sabemos cómo se va a levantar por la mañana y lo que va a hacer esa mañana, ¿no? En ese sentido, creo que para responder a la guerra comercial que ha desatado Donald Trump, es fundamental tener un canal fluido entre la Unión Europea y China, y hay que fortalecer lazos comerciales. Evidentemente, el modelo de China es un modelo autoritario, no es un modelo democrático como el que defiende la Unión Europea, pero en materia económica y en materia comercial me parece muy interesante que la Unión Europea avance, profundice, mejore esas relaciones comerciales, porque nuestro desarrollo económico tiene mucho que ver con esas relaciones fluidas. Así que esto también es un mensaje claro a Trump.
Si tú nos acosas, si tú nos agredes, pues nosotros tendremos que buscar otros interlocutores. Si Estados Unidos no es un socio fiable, tendremos que buscar esta relación prioritaria y privilegiada entre la Unión Europea y China. ¿Es algo deseable hace apenas un año? No, pero la situación de guerra comercial nos obliga a intensificar esas relaciones económicas y comerciales con China, y ya digo que yo estoy plenamente de acuerdo con que esas relaciones económicas y comerciales se intensifiquen por el bien de Europa y para encaminar, para profundizar en esa autonomía estratégica de la Unión Europea. Bueno, y efectivamente, ¿quién hubiera dicho que esa autonomía la podíamos conseguir con un socio que hasta el momento pues no había sido el socio más confiable? En este caso, como Estados Unidos está perdiendo ese papel, China está ganando cada vez mayor peso. Y también hay que mirarlo desde el punto de vista del gigante asiático. También está ocurriendo con la salida de Estados Unidos de algunas instituciones internacionales, pues la última ha sido la UNESCO. China podría adoptar ese rol de potencia más estable, más confiable, potencia que tiene también esa capacidad económica, por ejemplo, para poner aquello que Estados Unidos está decidiendo quitar, y esto también puede cambiar la perspectiva internacional hacia el país. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Íñigo, ¿estás de acuerdo con José Manuel? ¿Sostienes también que ahora mismo China pues tiene ese nuevo rol de socio confiable, algo deseable para el bloque comunitario de cara a avanzar en esa independencia? Completamente de acuerdo. De hecho, es que creo que por muy, vamos a decir, no democrático que sea un país, el desarrollo económico en cierta manera manda. Y un país con la población que tiene China no se puede permitir no crecer, no evolucionar, no seguir generando más y más empleo para seguir sacando a millones y millones de ciudadanos chinos pues del umbral de la pobreza hacia la clase media y de la clase media hacia la clase alta, que es el proceso en el que lleva inmerso muchas décadas. China lo sabe, juega con ello y creo que está haciendo su papel en este juego de la silla en el que nos ha puesto a todos Donald Trump un poco a jugar, ¿no? Nos ha obligado a todos a movernos al son de la música y sentarnos lo más rápido posible con otros socios. Desde luego, entre las opciones que existen en el mundo, incluso teniendo en cuenta esa vertiente política no democrática que tiene China, China desde luego comercialmente es un socio fiable, puesto que no hay nada más confiable en el mundo de los negocios que la alineación de intereses, ¿no? Y China quiere crecer y Europa necesita de su crecimiento, necesita de sus productos y seguramente Europa también puede aportar en términos de tecnología y en otro tipo de servicios que anteriormente venían mayoritariamente de Estados Unidos y que ahora pues Europa, si se pone sobre todo un poco más las pilas en lo que es la inversión en tecnología, en el desarrollo de la innovación, pues desde luego también puede llegar a aportar mucho en este sentido. A mí el acuerdo me parece clave, puesto que creo que no va a ser el primero y espero que haya muchos más. Y la verdad, por poner un tono crítico, me hubiera gustado que esto no sucediera en el mes de julio de 2025, cuando ya llevamos pues varios meses con esta estrategia de Donald Trump de hacer saltar por los aires todas las relaciones comerciales, ¿no? Quizá a Europa también por su configuración pues le falta este tipo de agilidad, pero no le falta capacidad para alcanzar estos buenos acuerdos. Se han comentado temas sobre las obras públicas en China, sobre materiales sobre tierras raras, en fin, cuestiones muy importantes que además suponen acuerdos económicos muy importantes y que Europa, si es capaz de aprovechar esta oportunidad, y la verdad, no quiero meterme innecesariamente con Europa, pero es que nos falta un poco de proactividad para aprovechar las oportunidades, pues desde luego puede ser muy beneficioso y en parte puede ayudar a paliar el daño que nos pueda generar una relación con Estados Unidos que ahora parece subastada, ¿no? Creo que es el mejor calificativo que he encontrado desde que he visto esta actitud con muchos de los países asiáticos, que parece que Donald Trump está de subastas y bueno, pues
que socios estables, que no tenemos una política proteccionista basada en los aranceles, pues lleguemos a acuerdos, me parece que es un éxito. Lo que espero es que todo esto, pues más allá del acuerdo, pues empiece a generar de verdad riqueza, ¿no? para las dos partes, que es la clave del comercio internacional, no hay otra, que las dos partes obtengan algo. Esta es la clave, ¿no? Efectivamente. Así que esperemos que tanto China como Europa lo han entendido y que Trump pronto, pues bueno, vuelva a entrar al redil del comercio internacional, no solo porque es bueno para Estados Unidos, sino porque es bueno para todos. Así que Desde esperemos que luego. esta locura en la que se ha metido acabe pronto. Sí, sí, además es que recordemos, aquí los ganadores seríamos todos y los perdedores, en caso contrario, también todos. Es decir, aquí no hay blanco o negro. Nos quedan 4 minutitos, así que voy a ser breve al lanzar la pregunta, pero tenemos ya acuerdo Estados Unidos-Japón, arancel del 15%, que parece que se está implantando como la nueva magnitud y la nueva realidad en aranceles globales. Claro, la expectativa juega mucho aquí, porque si vemos con buenos ojos un 15% es porque antes se nos ha dicho que la situación podía ser peor. En el caso de la Unión Europea hemos pasado de una perspectiva de un arancel del 10% y ahora el 15% nos resulta bueno porque Trump había amenazado con un 30%. Entonces aquí tenemos que hacer la lectura, pero la pregunta que yo os quiero lanzar es, ¿realmente esto lo podríamos traducir como una victoria clara para Donald Trump? José Manuel. No, no es una victoria clara para Donald Trump. Yo creo que lo vamos a ver en los datos económicos de finales de este mes. Estados Unidos puede entrar, algo que prácticamente nadie preveíamos, en recesión técnica. Si eso es así, desde luego hablar de victorias pues resulta un poco chocante. Un país que crecía al 3 y pico por ciento y que Donald Trump decía que estaba en crisis, ahora, si está en recesión técnica, no puede decir otra cosa, que está en una crisis aún peor, ¿no? Pero es verdad que a mí la Unión Europea, en eso estoy totalmente de acuerdo con Íñigo, la Unión Europea debería ser mucho más valiente. Y la Unión Europea debería haber marcado el paso a Donald Trump con voluntad negociadora, pero defendiendo sus intereses. Si llegamos a un acuerdo en torno al 15% de aranceles, es dejar las cosas como están, porque ahora mismo está en ejecución un arancel del 10% más el 4,8% que existía anteriormente a la declaración de Donald Trump del día de la liberación. O sea que prácticamente sería lo mismo. Pero yo creo que estamos abordando todo esto desde una filosofía de que es preferible un mal acuerdo a un buen pleito, porque hay un miedo a que Estados Unidos desate su ira. Sinceramente, yo creo que Donald Trump ahora mismo no está preocupado por el tema de los aranceles, está preocupado por la lista Epstein, está Sí. preocupado por las disensiones en MAGA, está preocupado por la situación interna en Estados Unidos, en donde hay un evidente deterioro democrático. Desde luego. Íñigo, nada, brevemente, un minutito te dejo. Nada, yo creo que la estrategia esta de globos sonda, pues bueno, en España estamos acostumbrados. En general, los partidos políticos en España han utilizado mucho esta técnica de la suelto, a ver cómo reacciona la prensa, la opinión pública, y luego ya veo lo que hago. Bueno, Donald Trump lo hace un poco más a lo grande, con aranceles para todo el mundo, y ese globo sonda le empieza a dar resultados, mejores o peores, pero le empieza a dar sus resultados. Va a intentar venderlos, pero creo que en este caso, estando de acuerdo con José Manuel, que la realidad se va a imponer y que por más miles de millones que haya acordado de inversiones japonesas en Estados Unidos, los aranceles, está más que demostrado, son malos para la actividad económica, y el país que se considera la punta de lanza del mundo en la economía, pues no puede ser el país o uno de los países más proteccionistas del mundo. Es un sinsentido, y en la ciencia económica eso sale mal. Así que será cuestión de tiempo que se dé cuenta.
Bueno, pues veremos a ver si efectivamente Donald Trump es consciente de ello y veremos también en qué entorno nos vamos moviendo una vez ya seamos más conscientes y podamos palpar mejor el impacto de estos aranceles. Bueno, nos quedamos con esto en medio de las expectativas y de todos los análisis. Nosotros ya despedimos temporada, así que os quiero agradecer, José Manuel, Íñigo, que nos hayáis estado acompañando a lo largo de estos meses. Por supuesto, contaremos con vosotros para la nueva temporada, así que muchísimas gracias. A descansar y a disfrutar del verano. José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea, Íñigo Petit, CEO de Aiden Global. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Buen verano a todos. Buen verano.